Cuando hablamos de la literatura inglesa se tiene que mencionar obligatoriamente a la figura de William Shakespeare. Es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos y ha influenciado las siguientes generaciones de autores en los 500 años que van desde su nacimiento. Uno diría que el también conocido como el bardo sería una vaca sagrada en la cultura anglosajona, pero resulta que no. Otro de los grandes de las letras británicas, J.R.R. Tolkien, era muy crítico con la obra de Shakespeare, tanto por sus cualidades narrativas como por la forma de abordar el género de fantasía. Así que en este video me voy a hacer las siguientes preguntas. ¿A qué se debía el desprecio de Tolkien por Shakespeare? ¿Cómo influenció el tratamiento shakespeariano de la fantasía a este juicio? Y lo más importante de todo, ¿cómo esta opinión moldeó la opus magna de Tolkien, El Señor de los Anillos? Ese va a ser el tema del video de hoy y sin más que decir, empecemos. Podemos ver los primeros antecedentes del repudio de Tolkien por Shakespeare ya desde sus primeros años como estudiante en la King's Edward School. Siendo secretario de la Sociedad de Debate de la escuela, argumentó en una ocasión que las obras de Shakespeare fueron escritas por Francis Bacon, siguiendo una teoría que dice que la figura de Shakespeare en realidad nunca existió, escandalizando a sus compañeros al punto de que el periódico estudiantil lo describió como una repentina avalancha de insultos descarados contra Shakespeare. Y en la carta 163, Tolkien también explicaría que el bardo le desagradó ya desde ese momento y sería una opinión que mantendría el resto de su vida. Una de las principales críticas de Tolkien giran alrededor de una de las más grandes tragedias de Shakespeare, Macbeth, en particular en la forma en que las profecías en la obra tienden a fallas argumentales o a llevar a resoluciones que en su opinión eran poco gratificantes. Tal fue su decepción por el trabajo de Shakespeare que Tolkien agregó escenas y personajes en El Señor de los Anillos inspirados en Macbeth, tanto para corregir los errores que veía en la obra como para refutar al bardo, que lo quiso papear en toda regla y menos mal que lo intentó, porque muchas de estas escenas son de las más icónicas de la trilogía. Los elfos entrarán a la guerra. Otra de sus grandes críticas apuntaban contra Sueños de una noche de verano, más que nada por la forma en la cual Shakespeare utilizaba elementos de fantasía faérica para perfilar a Oberon, el rey de las hadas, a su esposa, la reina Titania, y al travieso duendecillo Puck. Tomemos en cuenta que Tolkien era un medievalista y un erudito sobre todo lo concerniente a la mitología y a los textos fantásticos. Tanto es así que fue uno de los traductores del poema épico Sir Gawain y el Caballero Verde, un relato fantástico sobre uno de los miembros de la mesa redonda del rey Arturo. Y ya hemos visto que Tolkien era sumamente protector con todo lo concerniente a esta materia, al punto que la representación de los enanos en Blancanieves y los 7 enanitos le desagradó al punto de que Tolkien estipuló en vida que nunca y bajo ningún concepto Walt Disney o cualquiera de los involucrados con él formaría parte de las adaptaciones a diferentes medios de El Hobbit o El Señor de los Anillos. Pero esto no quiere decir que Tolkien sintiera un odio irracional hacia Shakespeare. Le escribiría una carta a su hijo Christopher después de ver una representación de Hamlet y llegó a la conclusión de que estas obras deberían verse en el escenario y no solo leer sus libretos. Estos son los antecedentes, analicémoslo en profundidad. Hay dos profecías en Macbeth que le resultaban particularmente problemáticas a Tolkien. En primer lugar estaba aquella que aseguraba que en su carrera por obtener el trono de Escocia, Macbeth no sería derrotado por hombre alguno nacido de mujer, al menos hasta que apareció Macduff, quien nació de una cesárea, arrancado del vientre materno, por lo cual nunca nació. Esto fue lo que lo hizo capaz de enfrentar a Macbeth. La segunda profecía indica que el usurpador nunca sería vencido hasta que llegue el gran bosque de Birman a la alta colina de Dunsinane. Más adelante en la obra, Macbeth ve pasar su vida ante sus ojos mientras un ejército de árboles mancha sobre Dunsinane. Solo que no son árboles, son soldados escondidos bajo ramas y follaje. Tolkien quedó profundamente decepcionado por esta revelación,
al punto que años más tarde reescribió esta trama que, en su opinión, Shakespeare había manejado mal. Con respecto a la utilización de los elementos fantásticos, en cierta parte de su vida Tolkien se arrepintió de llamar a una de sus razas como elfos, ya que en su opinión Shakespeare había degradado el uso de esta palabra a niveles irreparables. Aunque no especificó obra alguna, Tolkien debió tener en consideración Sueño de una noche de verano y Las alegres comadres de Windsor. Ambas representan a los elfos como criaturas caprichosas y alegres que viven en bosques encantados, muy diferentes a los seres nobles que habitan los oscuros y peligrosos bosques de la Tierra Media. Esta discrepancia nace de que Tolkien toma a los elfos de la tradición nórdica, mientras que Shakespeare utiliza la versión faérica de la tradición celta, que tienen un punto de unión en Oberon. Este personaje apareció en las gestas de caballería del ciclo carolingio, como un duende que asiste a Huon en sus diversas aventuras. Una traducción de estos textos le llegó a Shakespeare alrededor del año 1593 y se cree que así fue como conoció esta versión de Oberon. Pero este personaje también apareció en textos más antiguos bajo el nombre de Alberich, un hechicero durante la dinastía merovingia en Francia, personaje que sería retomado en el Cantar de los Nibelungos como uno de los enanos que resguardaba el oro del Rin, hasta que fue derrotado por el héroe Sigfrido. El problema radica que en el inglés se puede hacer un sinónimo entre elfo y hada, y la versión shakespeariana de los elfos como pequeñas y lindas criaturitas del bosque fue la predominante hasta que en El Señor de los Anillos recuperaron su aura mitológica. Y por último está el que creo que es el punto que más complicaba a Tolkien con respecto a Shakespeare: las limitaciones inherentes del teatro a la hora de representar a la fantasía. En su ensayo sobre los cuentos de hadas, Tolkien habla sobre cómo la fantasía es la forma más pura de la literatura al transportar al lector a mundos por completo imaginarios y por ende más sublimes. Pero este ejercicio de la imaginación era incompatible con representaciones como la son el teatro. Para él, el drama era un campo separado y distinto de la literatura. Esa separación tiene un motivo: la fantasía no puede desenvolverse en un escenario. También sostenía que crear un mundo secundario, o sea, el mundo ficticio, era una labor que exigía mucho esfuerzo y destreza. Pero esa composición solo se podía desplegar con plenitud con la sobriedad de la palabra y la actividad racional de la imaginación. Querer adaptar los cuentos de hadas a los sentidos era arriesgarse a una experiencia vulgar, incrédula y a veces ridícula, ya que la visión particular que cada uno de nosotros podemos tener de la magia o de lo fantástico en la literatura se ve sustituida por la que tiene un director particular, ya sea de una película o de una obra de teatro, por lo cual irremediablemente esta visión se empobrece. Pero a pesar de este pensamiento crítico, El Señor de los Anillos está plagado de referencias y homenajes a la obra de Shakespeare. La influencia más evidente de Shakespeare en Tolkien es la forma en la que inspiró La Marcha de los Ents. Al creer insatisfactorio el desenlace de la profecía de Macbeth, decidió crear en Las Dos Torres una escena en la que literalmente un bosque se alza para enfrentar, en este caso, al malvado mago Saruman. Otro equivalente que podemos ver de Macbeth en El Señor de los Anillos está en la profecía del Rey Brujo, quien según Glorfindel no sería derrotado por hombre mortal, solo que en lugar de predecir la aparición de un Macduff, indicó que sería la dama Eowyn la encargada de erradicar al Señor de los Nazgûl. Esta subtrama también parece rendir homenaje a El Rey Lear, otra de las grandes tragedias de Shakespeare, ya que el Rey Brujo de Angmar diría lo siguiente: no oses interponerte entre un Nazgûl y su presa. Lo cual recuerda poderosamente a un parlamento de Lear: no te interpongas entre un dragón y su ira. Pero es que Eowyn también parece estar construida en base al mismo conflicto por el cual pasa Lady Macbeth. Ella es la esposa del protagonista de la obra, y a pesar de su irrefrenable ambición, al ser una mujer se lamenta el no poder pelear por el poder en los mismos términos que lo hace un hombre, algo parecido a lo que ocurre con Eowyn durante El Retorno del Rey. Ella es la princesa de Rohan, sobrina del rey,
pero también es una mujer noble y ambiciosa que está inconforme con su posición. Se nos narra cómo se le encomienda el gobierno de Rohan en ausencia del rey Theoden, pero ella no quiere el poder como lo hace Lady Macbeth, sino que anhela la gloria de la batalla que le deparan a los hombres, razón por la cual se oculta entre los jinetes en la marcha hacia Gondor. En ambos casos podemos ver cómo una mujer anhela algo que no se le está permitido aspirar. La diferencia radica en el desenlace de ambos personajes. Lady Macbeth pierde la razón después de una terrible agonía que desencadena su muerte, destruida por su propia maldad, mientras que Eowyn, luego de enfrentar y derrotar al Señor de los Nazgûl, queda profundamente herida en cuerpo y alma. Su espíritu sería restaurado gracias al amor del príncipe de Gondor, Faramir, un amor que la ve y la quiere por lo que ella es, por lo cual se propone a abandonar su ambición por la gloria de las armas para dedicarse a sanar a los enfermos, ya que no existe tal cosa como la gloria de las armas, solo dos bandos de hombres matándose, sufriendo y propinándose dolor. Además, la relación entre Eowyn y Faramir tiene ciertas reminiscencias a la que tuvo Tolkien con su esposa, ya que ella también estuvo al lado del autor para sanar sus heridas tras la Primera Guerra Mundial, tanto las físicas como las espirituales. Pero todavía quedarían muchísimas más referencias a Shakespeare en Tolkien. Podemos tomar por ejemplo al Enigma de Trancos, un poema que sirve de presagio para el arco por el cual pasará Aragorn, que se puede conectar con un verso de Enrique IV parte 1, ya que ambos textos hacen alusión a un príncipe que elude sus deberes reales para vivir una vida de vagabundo. Hay toda una tabla de frases de Shakespeare que son referenciadas de una u otra manera en diferentes capítulos de El Señor de los Anillos, lo cual demuestra que la opinión de Tolkien hacia el bardo era más positiva a la hora de hablar del conjunto de su obra, aunque mantuviera su rechazo en la forma en la cual abordaba temas como la fantasía o los seres mitológicos. Pero aún así es más divertido mantener el discurso de que Tolkien era un hater que detestaba todo. Bueno, al menos todo lo que no fueran poemas épicos medievales, esos relatos cargados de magia de caballeros y reyes ideales como el Rey Arturo, historia que te cuento en el siguiente video. Y sin más que decir, nos vemos, chao chao.